5 minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. Hola, mi nombre es Jaime Verduzco. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy vamos a empezar una serie de reflexiones tomadas de Lucas capítulo 20, del verso 9 al 19, donde Jesús contó una parábola o historia conocida como la parábola de los agricultores malvados o los labradores malvados, dice otra traducción. No la voy a leer toda porque está algo extensa, pero si ustedes se dan tiempo de leerla completa, va a ser mucho mejor para su comprensión. Y en esta historia Jesús nos cuenta cómo un dueño de un campo deja encargados a unos agricultores para que trabajen sus tierras con el convenio de recibir una ganancia de la cosecha que se genere. Cuando llega el tiempo de cosecha, el dueño envía un trabajador a recoger la ganancia conveniada, pero estos agricultores regresan al trabajador con las manos vacías y todo golpeado. El dueño, dándoles una oportunidad de recapacitar a estos agricultores, decide enviar a un segundo trabajador, pero a este trabajador le hacen lo mismo que al primero. Luego el dueño, dejando en claro su paciencia hacia esta gente malvada, decide enviar un tercer trabajador, pero a este trabajador también le hacen lo mismo. El dueño, como era más poderoso y con más recursos que estos agricultores, podía encarcelar o incluso matar a estos hombres desde la primera vez que le hicieron esa maldad. Pero decide no solo darles 3 oportunidades de arrepentirse, decide hacer algo impensable. El verso 13 dice: ¿qué haré?, se pregunta el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda él lo van a respetar. Fíjate, mientras los agricultores persisten en su maldad, el dueño persiste en ser paciente y misericordioso, poniendo en peligro incluso a su heredero, buscando el arrepentimiento de esta gente malvada. Y en esta historia, ¿a quién creen ustedes que representa el dueño de la viña, que es paciente y misericordioso, que envía a su único hijo para que los malvados se arrepientan? Vean cómo la Biblia describe a Dios. 2 de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Éxodo 34, versos 6 y 7. El Señor, Dios compasivo y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Miqueas 7:8. ¿Qué Dios hay como tú, que se deleita en misericordia? Fíjate, este dueño de la viña es un pequeño reflejo del carácter compasivo y misericordioso de Dios. ¿Ese es el concepto que tenemos de Dios? Vamos a hacer un pequeño examen. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice cosas como estas? Dios conoce todas las cosas malas que has hecho en la vida. Todas esas cosas que nadie sabe más que tú, Dios las conoce. Y no solo eso, también conoce todas las cosas malas que has pensado y sentido. Él lleva un registro de todas ellas. ¿Cómo te estás sintiendo? Pues mira, déjame decirte que si te estás sintiendo con temor, es porque tiendes a pensar que Dios se deleita en castigarte, que está buscando castigarte. Pero lo que nos está enseñando esta historia sobre el carácter de Dios es todo lo contrario. Dios es el único que conoce todas las cosas malas que hemos hecho y pensado. Y eso es una buena noticia, porque nadie es más paciente y misericordioso que Él. Si fuéramos obligados a confesar nuestras maldades ocultas y nos dieran la oportunidad de elegir a una persona a quien se las tenemos que confesar, tú y yo desearíamos que esa persona fuera Dios, porque no hay nadie más misericordioso y paciente que Él. Es un hecho que Dios nos ha perdonado muchísimas cosas más de las que nosotros pensamos que necesitamos ser perdonados. Así como también es un hecho que si Él nos pagara conforme a lo que merecemos, estaríamos mucho peor de cómo estamos. Estos agricultores malvados de la historia son privilegiados de que el dueño de su campo sea paciente y misericordioso, aunque no se den cuenta. Los seres humanos somos privilegiados de que el dueño de nuestras vidas sea paciente y misericordioso, aunque no nos demos cuenta, y comúnmente tampoco seamos agradecidos con Él.
En los próximos devocionales seguiremos hablando de este tema. Dios te bendiga. 5 minutos, una palabra.